doy ahora la palabra, ¿prefieres de pie allí? Sí. A Jesús Miguel Alonso, que es director de innovación de ACR Grupo y ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y me gusta empezar las presentaciones pues con un poco con lo que queremos ser como ACR, como empresa constructora. Y se resume muy bien en la última frase, que os la voy a leer. Creemos que el futuro necesita un sector cada vez más responsable, innovador y sostenible. Y atendiendo un poco a esta estrategia, bueno, pues queremos también ser pioneros dentro de la construcción industrializada. No me voy a meter un poco a contaros en detalle cada una de estas soluciones, pero bueno, sí que quería nombrarlas porque tenemos lo que entendemos un buen abanico de opciones, desde steel framing, el sistema CRI, que es híbrido madera-hormigón prefabricado, una solución enteramente de hormigón con precon y luego pues, lo que hemos denominado construcción modular, que abarcan bueno, pues, principalmente baños, cocinas, etc. Lo que sí que la apuesta por la construcción industrializada es absoluta y además que consideramos, como veis ahí, todo tipo de materiales porque todos tienen cabida dependiendo del proyecto en el que estemos para optimizar pues, los recursos e incluso también las prestaciones que lo que estemos construyendo tienen que tener. ¿Vale? Bueno, la sostenibilidad. Habéis visto que también es otro de los grandes focos en los que queremos destacar, en los que queremos liderar. Y me quería centrar un poco en el registro de la huella de carbono, porque bueno, hay un registro voluntario del Ministerio en el cual, si os metéis, veréis pues, quiénes son los que realmente tienen un cálculo y, sobre todo, una estrategia de cara a qué hacer con las emisiones y su reducción, que al final es el objetivo que tenemos todos. ¿Vale? Aunque entraremos un poquito más en detalle en la siguiente diapositiva, nuestro objetivo es conseguir la neutralidad de carbono, de momento los alcances 1 y 2, que son los que realmente podemos controlar nosotros, que es el consumo energético nuestro en nuestras obras, en todos nuestros procesos, y además la queremos apoyar en la innovación. Creemos que hay muchas herramientas ahora mismo que nos pueden ayudar desde un punto de vista innovador a conseguir este objetivo de sostenibilidad al mismo tiempo. ¿Vale? Bueno. Nosotros en su día decidimos presentarnos a este registro voluntario de la huella de carbono, en el cual bueno, pues tienes que cumplir unos requisitos. Y como gran empresa lo que nos pedían era un certificado. Te daban distintas opciones y nosotros optamos por la ISO 14064. Lo que aprendimos de esto es que no solo hemos conseguido un papel que nos ha ayudado a presentar, a registrar la huella de carbono en un sitio oficial, que lo puedes utilizar incluso como una herramienta de marketing, sino que lo que hemos descubierto es que gracias a esta verificación hemos identificado los puntos de mejora. Es decir, nos ha ayudado a decir, oye, mira, ¿te das cuenta la cantidad de energía que estamos consumiendo en este proceso, la cantidad de emisiones que estamos generando por este otro proceso? Por eso os invito a todos a que hagáis este ejercicio. Realmente, no es solo un papel, realmente es una forma sistemática de identificar cuáles son vuestros puntos de mejora. Y a partir de ese conocimiento, bueno, pues te ayuda a definir esas estrategias de mejora para reducir esas emisiones, que no solo tienen una componente de sostenibilidad, sino, créeme, una componente económica. Evidentemente, la energía tiene un coste y todo lo que sea una reducción energética implica una reducción del coste de todos tus productos. Nosotros, y lo hablé con Alejandro cuando estuvimos preparando un poco, independientemente de que podemos tener lo que se denomina la huella de producto, que en nuestro caso sería pues, la promoción terminada, nosotros la que registramos es la de organismo. Nosotros todos los consumos, directos e indirectos, para nuestra actividad. Y entonces me gustaría centrarlo ahí porque ahí sí que tenemos comparativas de los distintos materiales que nosotros aplicamos, cuánto nos cuesta en términos energéticos
colocarlos. Y gracias a este sistema tan sistemático, perdona la redundancia, y que además controlado por un certificador, lo que nos ayudó a entender es que la colocación de un determinado elemento en obra, máxime si lo compras más a granel y lo acabas montando en obra, depende mucho y hay un montón de factores que a priori no tienes en cuenta y que precisamente la aplicación de un estándar, sea la ISO o sea cualquiera de los otros que existen, te ayudan a tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, el tema del prefabricado del hormigón, voy a comparar el hecho de traer un prefabricado de una localización, por muy lejos que esté, rara vez compensa el hecho de tener ese tráfico de hormigoneros que podemos llegar a tener, más la propia colocación, más, evidentemente, nunca se aprovecha el 100% de todo ese material, genera un residuo. La gestión de ese residuo también tiene emisiones. Y llega un momento en el que paras, porque si no sería inabarcable. Pero aún así, ante una exigencia de una ISO de este tipo, sí que tienes que llegar a un nivel de detalle tal que te das cuenta, que es un poco siguiendo los consejos te das cuenta que si gastas ese nivel de detalle, todo lo que tienes que tener en cuenta, que sí que afecta a la huella de carbono y que normalmente no es tan evidente que lo hagamos de forma así a vuela pluma, decir, bueno, pues esto tendrá más emisiones que esto. No. O sea, lo que es ser sistemáticos, evaluar el proceso entero y sobre todo evaluar el proceso que a ti te cuesta generarlo, fabricarlo y que a nosotros como constructora nos cuesta colocarlo y toda esa gestión, porque os sorprenderéis de los valores que dan. Realmente, tener en cuenta todo eso aumenta y mucho la huella de carbono. Bueno, por mi parte, pues nada, quedo a vuestra disposición ahora para las preguntas. Muchas gracias. Sí. Me gustaría un poco reforzar esto último que has contado, porque cuando hemos tenido la conversación preparando la intervención que has hecho hoy, que te agradezco porque además ha sido muy, muy al grano, nos encontramos con que cada vez vamos a ir recibiendo más información ambiental de distintas fuentes, de fabricantes. En el caso vuestro, que es una constructora más que, para quien no la conozca, vais un poco en la avanzadilla de toda esta transformación hacia la industrialización de la construcción, habéis sido todavía más minuciosos a la hora de saber exactamente, con mayor precisión, los impactos ambientales que tiene una manera de construir frente a la otra. Entiendo que lo habéis hecho así. ¿Por qué digo esto? Porque te vas encontrando con este tipo de información y se tiende a subestimar ciertos impactos que al final van a acabar apareciendo y en unos casos más que en otros. Por ejemplo, el tema de los residuos. Una construcción tradicional, solo hay que salir ahí fuera, es mucho más generadora de residuos frente a una construcción industrializada, sea en hormigón o otro material, donde está todo mucho más controlado, más planificado. Entiendo que eso lo habéis tenido en cuenta. Sí, por supuesto. Creo que incluso lo he comentado. Al final es un tema que te ayuda a eso, a entender todos tus procesos. No solo esa imagen que puedes tener de una grúa izando un elemento y colocarlo, y en el caso del hormigón en masa, que podemos colocar igual una estructura de este tipo, pero una cimentación, por ejemplo. Analizas ese proceso y es el propio que lleva embebido. Bueno, yo ahí no me meto porque estoy analizando mi proceso. Digo, hasta ahí lo considero. Luego es el transporte de la planta a la obra. El bombeo. Creedme, el bombeo es una exageración. Porque es que ahí estás quemando gasoil, mayormente. Y entonces la huella de carbono se dispara. El bombeo. Luego, evidentemente, no aprovechas todo ese material a granel que te traen. Eso implica una gestión. ¿Qué implica un transporte? A donde lo tengas que llevar. Si sumas el transporte de ida, el bombeo, la gestión de ese residuo, más luego el propio consumo de la obra, generalmente eléctrico, también un poco de gasoil si no tienes conexión eléctrica todavía, etcétera. Y a grosso modo, que luego puedes entrar en mucho detalle, ya son 5 fuentes de emisiones en las que normalmente se suele comparar una. Y a nosotros nos ha servido muy bien seguir este proceso sistemático, porque alguien me ha dicho, no te quedes ahí, no te quedes en el consumo de tu kilovatio hora de la grúa o en el litro de gasoil quemado en un grupo electrógeno. No, vete a todo el proceso.
Entonces, cuando nos hemos dado cuenta de que, teniendo en cuenta todo el proceso, pues que tenemos que evaluar mucho mejor cada una de las soluciones, porque dependiendo de un montón de parámetros, una será más óptima que otra. Si no lo he entendido mal, vuestra certificación de 14.064 es como vuestro proceso de constructora, ¿no? O sea, que decir, mi pregunta es, como constructora, además de la energía que gastáis en las casetas, en vuestras oficinas y en los coches que os llevan a las obras, a vuestro personal, ¿qué otros consumos importantes tenéis? Porque yo creo que la aportación de la huella de carbono como constructora, o la reducción de la huella de carbono, la hacen los industriales. O la asumís de los industriales. Pregunto, no, estoy preguntando, ¿eh? O sea, que decir, como constructora, una constructora es una gestora, básicamente, de una obra que tiene casetas y oficinas y que no produce nada, prácticamente. Voy a decir, o tiene muy poca producción. Entonces, entiendo que la reducción de la huella de carbono de ACR no es de ACR, sino de los industriales, sobre todo en construcción industrializada, es del industrial el que reduce la huella de carbono, que es el productor. Pregunto. No funciona así. Claro, nosotros asumimos el consumo energético de nuestras obras. Básicamente, si estáis familiarizados, hay 3 alcances. Alcance 1, sí, a grosso modo, todo lo que implica con quema de combustible fósil. Nuestras obras tenemos y mucho. Sobre todo, y aquí lanzo a ver si en Madrid conseguimos que no tardemos un año en tener conexión de luz de obra. No, bueno, que pues lo mando a... Porque realmente ahí es uno de los temas que habíamos identificado. Nosotros en nuestras obras en Madrid estamos alrededor de un año quemando gasoil con grupos electrógenos porque no tenemos conexión a luz, tardan más que en otras regiones y eso implica un montón. Ese es consumo nuestro, además, el alcance 1 y 2, por así, en resumidas cuentas, es lo que tú pagas de tu bolsillo, en nuestro caso toda la luz y todo el consumo, más luego casetas, vehículos, etcétera. Y el alcance 3, que es obligatorio y mucho más con la ampliación de la norma, es todo lo asociado a nuestra unidad productiva, que es la obra, hasta el consumo de ese edificio durante toda su vida útil, que es en la categoría 5. Incluso hasta ahí, es verdad que va categorizado, pero la cuenta que te echan al final es todo. Y luego hay una categoría 6, que es la que restas en caso de que tengas compensación. Lo que yo entiendo es que si tú vas a construcción industrializada, ¿vale? Llevas, por ejemplo, un módulo de vivienda, sí, la huella de carbono la genera el industrial. La mayor que puede haber en la construcción, que es la parte que entiendo que vosotros ya estáis implicados, es la colocación en la obra. y el transporte a la obra. ¿El transporte a la obra habitualmente es del industrial? Pero no. Pero nosotros lo tenemos que contabilizar como propio. Alcance 3, pero como propio. Lo que nosotros no consideramos para la organización es el No. Sí. Es distinto. Sí. O sea, vamos a ver, nosotros. Es que, claro, el alcance 1 y 2 es, digamos, la energía que tú pagas. El alcance 3 es la energía que paga otro. Es decir, un vehículo que es de la empresa, que me lleva a mí a una obra, alcance 1. Un bulldozer que tenemos trabajando en una obra, alcance 3. Pero lo tenemos que valorar exactamente igual, indicando el alcance que es. Pero te digo que incluso ahora mismo nosotros tenemos en una de las categorías que abarca el alcance 3, en la nueva norma es la 5, ese consumo durante la vida útil del edificio lo tenemos que reportar. Y te aseguro que eso sube muchísimo la huella de carbono nuestra. Vale. Sí, mi pregunta iba también en ese sentido, que si tenéis en cuenta, aparte del carbono embebido, lo que es el carbono operativo y los años de vida útil del edificio. En esta norma, en la de verificación, ¿no? Porque claro, nada tiene que ver una solución, como bien apuntaba César, en cuanto a la duración y la intensidad.
Esto son temas nuevos. La UNE se adaptó en el 2018, con lo cual no empezamos a aplicarla hasta la huella de carbono del 19, porque de hecho ahora estamos con la huella de carbono del 22, porque siempre tienes que esperar a tener los factores de emisión del año en curso. En nuestro caso es la de organización. Sí que es verdad que nos piden, como organización, tener esto no es tanto que evalúes tú tu propia huella, sino el impacto que tiene el producto que generas en la sociedad. Evidentemente nosotros, por ejemplo, pues no tenemos mucho control sobre cómo se va a usar ese edificio. O sea, por eso siempre hablamos de la demanda teórica que tenga. Pero yo, de hecho, esto es una duda que yo tuve y es comprensible que... Porque yo al auditor, cuando llegó la nueva norma, le dije, ¿me estás diciendo que, no sé, la Renault, por ejemplo, tiene que asumir en esta categoría la potencial emisiones de todos sus vehículos que vende? Y me dijo que sí. Dice, con la nueva norma, así es. En esta categoría que viene muy especificada, de qué se trata y tal, que luego lo sumas todo. Y claro, a nosotros nos ha subido la huella de carbono pues un orden de magnitud al tener en cuenta estos elementos. Pero lo que no tenemos en cuenta, porque en esta es la de organización, o sea, esta es la de organización, lo que no tenemos en cuenta son todos los materiales de toda una promoción, etcétera. Eso lo hacemos puntualmente y ya es un estudio más al uso del análisis de ciclo de vida, que también lo hacemos un poco en función de si nos lo piden, si no lo piden, etcétera.